¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro con la historia. Hoy continuaremos el análisis de lo que fueron las manifestaciones culturales durante el periodo colonial. Específicamente analizaremos el desarrollo musical y lo que fue la educación tanto de primeras letras como a nivel universitario. En ambos casos, la influencia de la iglesia va a ser determinante y también, tanto en la música como en la educación, veremos una transición a finales del siglo XVIII que anunciaba nuevos tiempos de la sociedad colonial, muy vinculado a lo que fue el proceso independentista. Para iniciar nuestra clase, el ensamble coral Profesores de Dagüere interpretará una canción colonial llamada La Carmañola Americana. Yo que soy sin camisa, un baile tengo que dar, y en lugar de guitarras, cañones sonarán. Si alguno quiere saber por qué estoy descamisado, o porque con los tributos el rey me atesta. Al igual que la pintura, en la música colonial destacaron varios exponentes que provenían de esa clase intermedia que eran los pardos. Es decir, la música no fue exclusiva del grupo de los blancos, sino que también los pardos se destacaron en obras musicales. La música se dividía, al igual que la pintura, en dos tipos. La música religiosa, que se cantaba evidentemente en las iglesias, se cantaba en latín, y la música profana, que era aquella que se cantaba en castellano. Los antecedentes más remotos de la música colonial están vinculados a la construcción misma de la Catedral de Caracas en 1641. Posteriormente, hacia finales del siglo XVII, se crea una cátedra para enseñar música en el Seminario de Caracas, en el Seminario Santa Rosa de Lima. Cuando se inicia la universidad a partir de 1725, también se introduce una cátedra para enseñar a los estudiantes los elementos más importantes de la música. Ahora bien, ¿qué características tuvo esa música? Si hablamos de los 300 años del periodo colonial, al menos el 80% de este periodo estuvo signado por la influencia del barroco, especialmente en expresiones del contrapunto y el bajo continuo. Esta influencia fue especialmente marcada en Brasil y en Venezuela. El otro 20% restante del periodo colonial corresponde nuevamente a lo que conocemos como la transición de la música colonial y se vincula al proceso de cambio que se estaba viviendo a nivel político. Surge en el último cuarto del siglo XVIII lo que se conoce como la canción patriótica. Y esta canción patriótica la podemos asociar nosotros a lo que fue el movimiento preindependentista de Gualpi, Cornell y España que estudiamos en clases pasadas. Esta canción patriótica fue interpretada por varios compositores que habían egresado de la Escuela de Chacao. Esta fue una escuela creada por Juan Manuel Olivares y el Padre Sojo, de la cual egresaron más de 150 compositores. Entre ellos destacan José Ángel Lama, Juan José Landaeta, Lino Gallardo y Juan Francisco Mecerón, muchos de ellos involucrados en lo que fue la conspiración de Gualpi, Cornell y España. De esta conspiración tenemos las obras La Carmañola Americana, El Soneto Americano y La Canción Americana, todas canciones de protesta para la época que exigían el cambio de gobierno y la ruptura definitiva con respecto a España. Estas son canciones de protesta que denunciaban el maltrato, la opresión, las cadenas que ataban a Venezuela a la madre patria.
Y justamente de aquí es que surge la idea de nuestro himno nacional, del Gloria al Bravo Pueblo. El Gloria al Bravo Pueblo es otra obra que pertenece a la canción patriótica y que anuncia una nueva era para Venezuela, una era de independencia y soberanía. A diferencia de la música y la pintura, la educación sí tuvo un carácter elitista durante el periodo colonial. Esto quiere decir que solo los blancos podían estudiar. Pardos, indios y negros no tenían el derecho a asistir a una escuela de primeras letras. En una primera instancia, solo las órdenes religiosas fueron las encargadas de enseñar a leer y escribir, fundamentalmente con la intención de evangelizar a la población, en este caso a la población blanca, de enseñarle la doctrina cristiana, de enseñarle los catecismos, es decir, las enseñanzas básicas de la iglesia. Posteriormente, en 1595, el Cabildo de Caracas comienza a apoyar una iniciativa de un vecino llamado Luis Cárdenas Saavedra, que se ofrece como maestro para enseñar a leer y a escribir. Esta iniciativa de Luis Cárdenas Saavedra posteriormente se convierte en un sistema compuesto por 4 escuelas públicas en la ciudad de Caracas, pero igualmente el concepto de público en el periodo colonial era muy distinto al que manejamos hoy en día. Solo podían asistir a estas 4 escuelas públicas los blancos, hijos de matrimonios legítimos, cristianos, y con toda una comprobación de que nunca un antepasado se hubiera mezclado con negros o con indios. En estas escuelas públicas tuvimos 2 grandes maestros, como fueron Guillermo Pelgrón y posteriormente don Simón Rodríguez. Aparte de enseñar castellano y también aritmética, en la escuela de primeras letras se enseñaba el latín. Para poder ingresar en la universidad tenías que dominar el latín, puesto que todas las clases se enseñaban en este idioma. Recordemos que la Universidad de Caracas se funda en 1725 y comienzan religiosos y personas dedicadas al derecho a estudiar para luego obtener el título de licenciado, maestro o doctor. Entre 1725 y 1810 se graduaron más de 2.000 personas de la Universidad de Caracas, única institución de educación superior que tuvimos en Venezuela durante el periodo colonial. Ahora bien, para poder ingresar a la universidad, al igual que en la escuela, tenías que ser blanco y entregar todos unos requisitos que comprobaran que ningún antepasado se había mezclado con indio o con negro previamente. Era lo que se conocía en la colonia como limpieza de sangre, como calidad social, que lo estudiamos de manera específica en la clase de la sociedad colonial. En el plano educativo, la transición, es decir, los cambios que se van a ver, sobre todo a nivel universitario, están ligados con el tema de las ideas modernas, la introducción de las ideas modernas en la enseñanza universitaria. Esas ideas modernas provenían de la filosofía y comienzan los estudiantes universitarios a cuestionar algunos dogmas que se tenían como verdaderos de siglos pasados y a conectarse con todo lo que fue el movimiento de la Ilustración europea que en aquel entonces estaba en boga, justamente movimiento que impulsa luego el proyecto independentista o el proyecto emancipador. Por esa razón vemos que no fue descabellado, fue perfectamente lógico que los estudiantes universitarios se alistaran en el ejército republicano y batallaran junto a José Félix Rivas en 1814 para lograr esa gran victoria allá mismo en lo que hoy en día es el estado de Aragua y que conocemos como la Batalla de la Juventud. Hoy culminamos el estudio de las manifestaciones culturales durante el periodo colonial. Vimos en primera instancia la música y destacamos que la música fue interpretada por distintos grupos sociales. No estaba prohibido que un pardo pudiese ser un compositor. En cambio, la educación formal sí estaba prohibida para todo aquel que no era blanco. Una gran diferencia entre lo que fue la música colonial y el sistema educativo de la época. Ahora bien, en ambos casos hay una fuerte influencia de la iglesia. En primera instancia, en la música, porque la mayor parte de la música en el periodo colonial fue música de iglesia y se cantaba en latín. La educación también estuvo en manos de los religiosos, posteriormente del cabildo, pero
hubo una gran influencia hacia lo que era la importancia de enseñar la doctrina cristiana. Solamente a finales del siglo XVIII vemos en la Universidad de Caracas un cambio, una apertura a analizar las ideas modernas. Y en la música vemos el cambio hacia la canción patriótica, hacia lo que fue la carmañola americana, el soneto americano y la canción americana. Por cierto, la carmañola americana fue la canción interpretada por mi coro al inicio de esta clase. Nos vemos en nuestra próxima clase.